Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Pues aquí estamos en este precioso día que el Señor nos ha dado, lleno de sol, lleno de luz, lleno de alegría, porque cuando estamos en los caminos del Señor, andamos en los caminos del Señor, todos los días son hermosos, pero algunas veces Dios se luce con nosotros y nos da unos súper preciosos, como este que estamos viviendo en el día de hoy. Así que para un domingo de Ramos es algo maravilloso, que Dios nos haya dado un día tan hermoso. Así que damos gracias a Dios por eso. En este día de Ramos vamos entonces a tener una lección para recordar la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Qué significaba? Nosotros en muchísimas ocasiones hemos abordado el tema, lo hemos discutido aquí. Podemos hacer un repaso de varias cositas y después con la lectura que tenemos para hoy, que es en Mateo. La mejor lectura para el Domingo de Ramos es la de Lucas, pero como siempre tomamos Lucas, yo este año decidí coger Mateo para cambiar un poco, pero los elementos son los mismos. Unas palabras a manera de establecer un fundamento para la lección. Cuando se habla del pollino, ¿qué es un pollino? Pues un pollino es un asno joven. Los asnos es un animal que se usa de una manera extensa en África y en Asia como transporte, como medio para ayudarse en el transporte. El asno se domesticó siglos antes de que se domesticara el caballo. Tú sabes que es el caballo en Europa, por ejemplo, para la época medieval de Europa, pues era el animal por excelencia para transportarse, pero en realidad el asno se utilizaba mucho antes. En nuestro ambiente aquí, en Puerto Rico, y acá en Occidente no se utiliza mucho, pero si ustedes ven esos documentales de esas viejas que hemos mencionado, se ven muchos asnos porque todavía se utiliza. Pues un asno es un pollino, es un asno joven. Entonces, los discípulos fueron y procuraron el asno, obedeciendo lo que el Señor Jesús les pidió que hiciera. Yo voy a hacer referencia a algunos elementos que no están en esta lectura como tal, sino que están en las otras. Ellos fueron a una encomienda un poco difícil, que era ir donde unos extraños y decir, mire, el Señor necesita ese pollino. Y cualquiera de nosotros hubiera dudado. Ellos dudaron, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pero obedecieron, ¿verdad? Esa es la lección. A veces como que no entendemos bien lo que el Señor quiere que hagamos, pero no es tan importante si entendemos. Lo importante es que estemos seguros que es la voz de Dios. Y lo otro bien importante es que la obedezcamos. Y esa es la gran lección en este componente. Otra cosa que se menciona aquí es, con relación a los eventos, porque estamos hablando de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesús lloró. ¿Lloró por quién? Por Jerusalén. Porque Jerusalén, después de estos momentos históricos que se están viviendo, 40 años más tarde, iba a ser destruida completamente por el general Tito.
Y esa destrucción permaneció con ese pueblo desparramado por toda la tierra hasta 1948, cuando se constituye el Estado de Israel, después del Holocausto de los judíos y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. Así que Jesús lloró por Jerusalén. Ahora, Jerusalén es una ciudad. En realidad, Jesús no estaba llorando por esas piedras que estaban ahí. Estaba llorando por el pueblo de Israel. Aunque él sabía muy bien lo que estaba pasando, él sabía muy bien que dentro de varios días él iba a estar viendo la muerte de cruz. Aún así, en su corazón de Dios, y Dios es amor en una de sus esencias fundamental, él lo que sintió fue compasión por el pueblo de Israel. Entonces, Jesús lloró no solamente por Israel, lloró también por toda la humanidad perdida. Así que eso significa el llanto de Jesús. También yo quiero mencionar la manera de información, porque como siempre decimos que hay que tratar de profundizar lo más y aprender lo más que se puede, que habían 4 sectas principales entre los judíos. Uno eran los fariseos, que son los que más se mencionan. Sin embargo, los fariseos no eran la secta más poderosa. Los fariseos eran unos obedientes fanáticos, estrictos de cada detalle de la ley. Sin embargo, no creían en el Espíritu. Como cuestión de hecho, no era la secta más poderosa. La secta más poderosa era la de los saduceos. Eran los que tenían el poder político. Caifás, quien habilitó y promovió la crucifixión de Jesucristo, era saduceo. Eran los que tenían el poder, por eso fue que lo pudieron crucificar. Tenían el poder político porque Israel no tenía el poder político para ejecutar a una persona, ni para juzgarla y condenarla y ejecutarla. Había otras 2 sectas. Una eran los esenios, que era como una comuna, que seguían la ley, pero vivían aislados y todo lo de ellos estar como en esa comuna, en ciertos sitios, y trataban de seguir la ley lo mejor que podían. La otra secta era la de los celotes. Los celotes era un grupo armado militar, era una guerrilla que había. Eso era lo que le hacían frente al ejército romano. Y ante esa situación es que entonces se da la destrucción de Israel, porque el emperador de Roma dice, pues nosotros, esto se acabó, no vamos a bregar más con esta gente y vamos a destruirlo completamente. Sobre lo que es el pueblo de Israel, su historia, su destino, su lugar, no vamos a entrar en estos momentos, porque eso es un tema muy largo. Pero debemos conocer este dato histórico. Esa llegada de Jesús y ese recibimiento, pues fue algo especial. Uno puede decir que esta gente son los mismos que lo van a crucificar más adelante, ¿verdad? Pero en ese momento son los que están reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios, como la culminación y el cumplimiento de sus esperanzas y de sus sueños. Por eso es que dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Por eso es que ellos dicen eso. Ahora, hay una segunda parte de esta expresión de ella, que no sé si está en esta o está en la de Lucas, donde dice, paz en el cielo. Parte de esa expresión que ellos hacen, la segunda parte, es paz en el cielo. Ustedes me perdonan si estoy haciendo referencia a la parte de Lucas, pero eso está ahí. Entonces, ese mismo mensaje de paz en el cielo y gloria es la misma reclamación que los ángeles hicieron cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Es la misma. Así que, el otro punto interesante que tengo que traerles es que este es el cumplimiento de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. Yo le voy a pedir a un hermano que
que lo encuentre y que lo lea. Ahí en Zacarías 9:9 ustedes van a ver la profecía de una manera específica de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hermana Vilma. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy bien, ahí está la profecía, ¿verdad? De una manera más clara, más específica, más detallada no puede estar. Así que tomamos nota de esta profecía, una profecía más cumplida. Vamos entonces a comenzar con la lectura de Mateo. Nuestra hermana Naida va a tener los primeros 3 versículos. Mateo 21 del 1 al 3. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Amén. Bueno, pues ahí está la primera, para que se cumpla la profecía de Zacarías. Muy bien. Que estaba la Ana con su pollino, que me imagino que es el hijito de ella. Y pues ellos obedecieron y fueron y lo buscaron. ¿Y qué tú crees de las profecías en términos generales? Bueno, que se tienen que cumplir. Que se tienen que cumplir. Y la Biblia Que se cumplieron, ¿verdad? Sí, la Biblia está llena de Hay profecías. registro histórico. Y Y hay profecías todavía que no se han cumplido, ¿verdad? que no se han cumplido y se van a cumplir. Muy bien. Vamos entonces, proseguimos con nuestra hermana Adelaida. Vas a coger 4, 5, 6, 7 y 8. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Aquí podemos ver cómo se cumplió lo que el profeta Zacarías dijo. Decía la hija de Sión, lo que leyó la hermana: he aquí viene el rey, viene tu rey, viene a ti sentado, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Él vino bien manso. Él pudo haber entrado en un tremendo caballo hermoso, precioso, o en un carruaje, porque él es el rey. No era el rey, es el rey. Y fue el único niño que nació rey, porque todos los niños nacen príncipe y después se convierten en rey, pero él fue el único que nació rey. Y entonces, quizás los discípulos no entendían lo que él le dijo, pero lo hicieron de todas formas. Y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre sus mantos, y se sentó encima de ellos. Y la gente estaba contenta. Yo me imagino la cara de Jesús sonriente, porque ponen a Jesús en las películas como un amargado, pero él no era un amargado. Exacto. Él era así bien contento y bien chulito. Y entonces dice que y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y entonces porque ellos pensaban que Jesús los iba a liberar de la opresión de los romanos. Pero aquí, pues, eso no era lo que iba a pasar. Quizá mucha de esta gente era lo que después le iban a decir: crucifícalo, crucifícalo. Pero Jesús es el del momento. Él es el del pasado, del presente y del futuro, pero él es el del momento. Él sabía que mucha de esta gente lo iban a pedir que lo crucificaran. Pero él se dejó llevar ahí, la cosa más bonita del mundo. Y entonces es como nosotros, Él nos conoce ahora, pero ahorita yo salgo por aquí y quizás digo algo que no debí decir, pero Él es el del momento, Jesús es el de ahora, Amén. Ya. Fíjense que ellos esperaban una liberación política. Una liberación. ¿Y qué fue lo que
trajo Jesús? ¿Una liberación de qué tipo? No sé de qué tipo. Espiritual, ¿verdad? Espiritual. Trajo una liberación espiritual. Y Jesús estaba consciente de todo esto. Sí. De esa persona no sabemos cuántos entendían realmente quién era Jesús. Cuántos, sin embargo, él no decidió que no lo iba a hacer. Decidió que lo iba a hacer. Porque a veces las cosas se dan de una manera que Dios es el que conoce cuál va a ser el resultado. Como se dice por ahí, que Dios obra por caminos misteriosos. Porque Él sabe todo, Él conoce nuestro corazón, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Sí, O sea, Él conoce todo. y conoce a cada persona, Exacto. aunque hay una multitud de miles. Exacto. Okay. Vamos entonces con nuestra hermana Vilma, los últimos versículos. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba al Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, continuamos con voy a continuar con el pensamiento de Adelaida, ¿verdad? Ese cumplir de la profecía se materializa cuando él llega de manera muy humilde montado en el pollino, como ella dice, pudo haber llegado en cualquier otro carruaje, ¿verdad? Porque era rey de reyes. Sin embargo, la multitud que lo aclamaba sí reconocía que él era el Mesías, por lo tanto le rendían tributo poniéndole los mantos, las hojas o las palmas al camino, porque era lo que ellos poseían, porque no eran personas ricas. Y en ese momento, pues, lo aclamaban. ¿Qué pasó después? Quizás ellos mismos fueron los que los crucificaron. Y le decía, hosana, Salvador, salva ahora, porque nos vienes a salvar. Pero lo veían como el Salvador. Muy bien. De ahí en adelante, entonces él entra al templo y encuentra que el templo era un lugar de ventas. Y comienza el proceso de purificación de ventas. Y entonces aquí hay algo bien importante que me llama la atención. Dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Saca a todos los mercaderes del templo. Nos tendríamos que cuestionar. ¿Terminarían los mercadores del templo en esta época? ¿O existirán mercadores en el templo en esta época? Te dejo ese interrogante. Esa es una excelente pregunta. Porque en algunas ocasiones podría eso suceder, desgraciadamente. Desgraciadamente. Entiendo Fíjense que ellos estaban en el atrio del templo, pero el atrio del templo era parte del templo, como nosotros lo podemos ver en aquella ilustración allí. Exactamente. Entonces ellos pues, eran cambistas y eran deshonestos en sus actividades. Y estaban profanando la casa de Dios. Exactamente. Y él comienza un proceso de purificación. Sí. Habla ese proceso de purificación. Él comienza con oración. Sí. La casa de oración será. Vamos a limpiarla. Exacto. Y entonces ahí comienzan a surgir milagros. Exactamente. Fíjense que aquí está la enseñanza de que Jesús no tiene compromiso con nada. A veces, bueno, podemos nosotros observar en algunas pues, iglesias en que se hacen compromisos cuando la actividad que se está haciendo es una actividad que resulta muy productiva en términos económicos. Pero Jesús no hizo jamás ningún compromiso. Y nosotros tampoco jamás debemos hacer compromisos. Y es una cosa que caracterizó mucho la vida de nuestro fundador, fue esa, que él jamás puso sus principios en ninguna mesa de negociación, no importa lo que fuera. Entonces, la otra gran lección que tenemos de la entrada triunfal de Jesús es la humildad. Esto ustedes ya lo han señalado. La humildad es una lección fundamental. ¿Por qué es una lección tan fundamental para la salvación? Porque si no hay humildad, el ser humano
jamás va a llegar a conocer a Dios. Porque una de las cosas que implica la humildad es que nosotros reconocemos nuestra incapacidad para obrar nuestra salvación. Y entonces tenemos que tener esa humildad que tiene diferentes elementos. Una humildad emocional, en el sentido de que tú tienes que sentirte que tú tienes dependencia de Dios. Si tú te crees que tú te la sabes toda y que lo puedes todo, eso no te va a llevar a ti a Dios. Tiene que haber una humildad intelectual, porque si tú te crees que tú lo sabes todo y que lo puedes interpretar todo, posiblemente vas a ver cosas que te parecen extrañas o no racionales en la Biblia o en la exposición del mensaje, o algo que tú no puedes creer porque te consideras una persona muy inteligente o muy racional. Pues hay que tener humildad para llegar a Dios. Entonces, por eso es que es tan importante esta lección, esta enseñanza. Por algo Jesús lo estableció, la humildad, y fue consistente en eso. Fíjense que desde el nacimiento lo hizo de una manera humilde. Pudo, como bien la hermana Adelaida y la hermana Naida señalaron, haberlo hecho de una manera distinta. Quizás no hubiera habido ninguna razón para que lo criticáramos si lo hubiera hecho de una manera distinta, pero él quería enseñar la humildad, quería enseñarnos eso. Y yo he visto a lo largo de mi vida que las personas más grandes, por decirlo así, si es que hay algún ser humano grande sobre esta tierra, todo lo que tradicionalmente podemos considerar grande, por ejemplo, en riquezas, o grandes en intelecto, que son grandes de verdad, son personas humildes. Parece que esto de la humildad no es una cosa que es meramente un ideal, sino que es algo del carácter cristiano. Eso fue lo que el Señor nos quiso decir. Entonces, si ustedes se encuentran, o si nosotros nos topamos a lo largo de la vida, con un tipo de experiencia religiosa que no refleja ese espíritu, ese carisma de la humildad, pues nosotros debemos cuestionarnos qué es lo que hay detrás de esta experiencia. Por ejemplo, si a nosotros nos enseña en una iglesia que ser pobre o no tener grandes logros en la vida es una indicación de que estamos desobedeciendo a Dios, eso es una lección que no es parte de la enseñanza de la humildad de nuestro Señor. Eso es un principio bien judaico. Esto de las iglesias que son del progreso, que está de moda hoy en día, no se lo inventaron esta gente. Eso es puramente judaico. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. Nos enseñó que la humildad es fundamental. Número 1, para nuestra salvación, y número 2, para nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando usted se siente que usted lo ha logrado todo, usted conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, ha leído todos los libros de teología, se piensa que Dios le ha dado todas las experiencias espirituales, y usted se cree que es lo más grande de este mundo, pues entonces está al nivel de los fariseos. Entonces debemos estar claros que Dios no quiere eso. Dios quiere que no importa los logros que hayamos alcanzado, tanto en el ámbito material como en el ámbito religioso, nos ayude a ser más humildes, más entregados a Dios y sobre todo entregados al prójimo. Que eso se refleja a través del respeto a la dignidad humana y también a la disposición para ayudar a aquellas personas que Dios pone en el transcurso y en el camino de nuestra vida y que pueden necesitar de nosotros. Yo creo que esta es la gran lección de la entrada triunfal. La humildad. ¿Qué ustedes dicen? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Podemos terminar aquí. Dios las bendiga. Palmas de amor y vida. Palmas de salvación. Redención del amor y la vida. Manifiesto terrenal en tiempos de bendición. Ha llegado el Domingo de Ramos. Revive la esperanza. El júbilo se apodera de la humanidad en manto de amor y olivo. La celebración es justa.
con gran entusiasmo inician los días más sagrados. Hosana, hosana, en cánticos alaban, salvan ahora. En entrada triunfal ha llegado Jesús, Rey de Reyes en aras de salvación. Se agitan las palmas y ramas y al unísono rinden homenaje al cielo en aplauso eterno. Se cumple la promesa, he ahí el sacrificio, amor y vida, exaltación. Que en este Domingo de Ramos nuestro caminar en los caminos del Señor se eternice en su grandioso amor y que su sacrificio no sea en vano, porque reconocemos que en Él hay salvación. Amén.